Buenos días. Vamos a pasar al mensaje. Yo le he titulado el día de hoy, Dios hizo al hombre recto. Dios hizo al hombre recto. Vamos a hacer una oración, a pedirle a Dios que nos ayude. Como siempre, que su Espíritu Santo sea el que te hable, que el Espíritu Santo sea el que te convenza de cómo están nuestras vidas el día de hoy. Padre, te damos gracias porque en tu nombre estamos reunidos, Señor, porque nos permites abrir tu palabra, Señor. Háblanos a cada uno, Señor. Padre, que cada uno pueda ver su vida, que cada uno pueda reflexionar en todo aquello, Señor amado, en lo cual ha hecho durante toda su vida. Te lo pedimos en tu precioso nombre. Amén y amén. Quiero comenzar con una anécdota. Un hombre que estaba habituado al alcohol, a tomar, y entonces va con el doctor y el doctor le dijo, oiga, si usted sigue tomando, pues va a morir de cirrosis. Ese vicio va a terminar con su vida, va a terminar por matarlo. Y entonces el hombre dejó de tomar por un tiempo, pero echaba de menos tanto su pecado, el alcohol, que dijo, prefiero morir antes que negarme al placer de tomar alcohol. Imagínate el ser humano, un médico le está diciendo, oye, te vas a morir de eso. Y en lo espiritual Dios le habla al ser humano, le dice, pero el ser humano se aferra a su vida, a lo que hace, y dice, yo prefiero morirme así antes que buscar a Dios, que antes de rendir mi vida a Dios. Y esto lo hemos platicado. Cuando el hombre se aferra, cuando el hombre sigue bajo esa tendencia, pues obviamente se va a ir degenerando, cada día va a ir de mal en peor. ¿Por qué? Porque ya el pecado ha hecho estragos en su vida, sigue encadenado a él y entonces, en lugar de salir, va hacia atrás. Cada día se va pervirtiendo más y más. Pero fíjate que ese no era el propósito de Dios. O sea, Dios no creó al hombre para eso. Dice la Escritura, Eclesiastés 7:29, Eclesiastés 7:29, el hombre más sabio dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Lo vuelvo a repetir. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El rey Salomón, en toda su sabiduría, pero al final de su vida, y de todas las cosas que él había hecho, que había experimentado, que había probado, llegó a una más de sus conclusiones, que Dios había hecho al hombre limpio, bueno, sin mancha, sin pecado, pero que a través del tiempo, del transcurso de la vida, se fue deteriorando cada día más y cada día más. Se fue corrompiendo gradualmente hasta buscar más perversiones. Cada vez el hombre se va degenerando más y más. Y esto lo hemos dicho, tú lo puedes ver en tu propia vida. Cuando empezó algo como un juego, terminó acabando con la vida del ser humano. Un hombre, no es este que yo te platiqué del alcohol, pero era un hombre que tenía un puesto muy importante en el sector del gobierno. Y entonces, cuando yo platiqué con él, pues yo pensaba que tal vez pues siempre había vivido en la calle, pero no, él me decía, no, yo fui director en tal lugar, en tal sector del gobierno. Y le dije, ¿por qué estás así?
De verdad era un té por ocho ya la persona. Y me dijo, mira, yo empecé en el trabajo con los amigos. Los amigos me decían, me invitaban. Y yo empecé como a un bebedor social y terminé en esto. Toda su carrera, su trabajo, un puesto importante, todo se vino abajo. Y entonces él me cuenta cómo fue degenerando cada día más. Ya el alcohol que tomaba, el vino, ya no le hacía o tenía que tomar algo más fuerte y así para poder sentirse bien. Y entonces nos damos cuenta que el ser humano se va corrompiendo gradualmente hasta buscar más perversiones. Una perversión es algo que se desvía de su verdadera intención, para lo que fue hecho, o que había un propósito específico. Es un cambio hacia lo malo, es un uso erróneo o una aplicación para un fin equivocado. Por eso es que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó sus propias perversiones. Salomón utiliza la palabra solamente como para definir que es difícil vivir una vida recta. Y bueno, él dice, bueno, es que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó, y entonces es difícil, y por supuesto que para el ser humano es difícil, pero dice la Escritura que para Dios todo es posible. Tal vez para ti te ha complicado y cada día has querido salir, pero en lugar de ir hacia arriba, has ido hacia abajo. Eso es lo que quería decir Salomón. Y esto ha sido desde la creación del mundo. Lo vemos en Adán y Eva. El propósito de Dios para con ellos era tener una intimidad, una relación personal, una relación de paz, ya que fue creado a su imagen y semejanza. Y no solamente, sino que Dios bendijo al ser humano para que pudiera tener ese compañerismo con él. Dios no creó al hombre para que anduviera en pecado, sino para vivir vidas justas y rectas. Por lo tanto, es importante que nosotros dejemos de culpar a Dios. Porque esto, cuando a la persona le va mal en un matrimonio, culpan a Dios. Mucha gente, aunque no venga aquí, o muchos que vienen aquí, culpan a Dios. O culpan a las demás personas. Culpan a los demás. Le echan la culpa a todo. Todos tienen la culpa excepto la persona. Cuando él mismo, ¿verdad?, buscó sus propias perversiones. Cuando el hombre que sabía que no debía de adulterar y lo hizo, pues obviamente terminó con su matrimonio. O el joven que terminó en las drogas, sabía que no debía de hacerlo, pero cada día fue buscando más y más. Como te decía, al principio, hace 15 días comentaba, empezó con un cigarro, y después la marihuana, y después cocaína, y después heroína, y luego otras cosas, cristal, etcétera, etcétera, piedra, todo aquello. Y entonces terminan en una situación de verdad como una piltrafa humana. Pero ese no era el propósito de Dios al crear al hombre. Y entonces, ¿por qué no dejan su camino de maldad y atienden a su voz? Mira, la gente cuando llega a tocar fondo es cuando la gente empieza a decir, ya no quiero. Pero tristemente solamente son remordimientos. Tú te puedes sentir mal de algo que hiciste, pero si tú no estás verdaderamente arrepentido, entendiendo tu situación, solamente te vas a sentir un remordimiento. Aquella persona que hace algo malo un día anterior, en la noche o al otro día se siente mal. Dice, yo ya no lo quiero hacer. Pero deja que se le pase el remordimiento y vuelve a hacerlo. Es más, vuelve a hacerlo más. ¿Por qué? Porque ya acostumbró a adormecer su conciencia. Y sí se puede sentir mal un día, 2, pero después vuelve a ser la misma persona y hasta muchas veces peor porque no atendió
a su conciencia que le decía, ya no lo hagas. Ve lo que está pasando en tu vida. Y bueno, el no atender a todo esto, pues es culpar a Dios. La gente dice que no se puede vivir una vida recta. Entonces culpan a Dios de cómo está su vida, de cómo está su situación. La misma religión dice que no se puede vivir sin pecar. Y entonces es culpa de Dios que el ser humano peque. Porque eso le están diciendo. Todos somos pecadores, les dicen. Y entonces nadie puede dejar de pecar. Nadie puede. Y entonces lo que tenemos que hacer, tú que escuchas, es dejar de culpar a Dios por todos tus problemas. La primera reacción del ser humano es decir, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite que pase toda esta maldad? Pero no se ve que Él mismo ha buscado sus propias perversiones. Se ha desviado del camino, del plan original. Nosotros mismos nos hemos metido en muchas dificultades a causa de nuestras perversiones, de nuestras desviaciones. Dios nos creó rectos y nosotros deliberadamente hemos decidido pecar. Para que nos vayamos quitando la idea, porque mucho te digo, los demás tienen la culpa. Y eso pasa. Culpamos a todos los demás de lo que yo estoy viviendo hoy. Si algo pasó en mi niñez, culpa a los demás. Si pasó algo en mi juventud, culpo a los demás. Es cierto, cuando estás pequeño no tienes una conciencia, no te puedes defender. Pero ya cuando va creciendo el ser humano, empieza a tener conciencia de lo bueno y lo malo. Pero muchas veces preferimos culpar a los demás antes de tomar nuestras propias responsabilidades. Génesis 1:31, Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces la Escritura describe el valor que Dios le hizo a la creación. Todo lo que hizo Dios, incluyendo al hombre, vio que todo era bueno. Todo lo que había hecho, he aquí era muy bueno. Todo, incluyendo al hombre. ¿Acaso Dios se habrá equivocado al afirmar que cuando creó al hombre era bueno? ¿Acaso alguien podría cuestionar la palabra de Dios sobre lo que acababa de hacer, de su creación? Adán y Eva ya habían sido creados en ese momento cuando Dios dijo, todo esto que yo hice es bueno, muy bueno. Dios puso un adjetivo como muy buena. Nunca dijo que era malo. Así es que podemos empezar a quitarnos las ideas de que todos somos malos, todos somos así. Es cierto, sin Cristo no hay justo ni aun uno. Es cierto, cada uno, Dios hizo al hombre bueno y cada uno buscó sus propios caminos, pero para lo malo. Los seres humanos no estaban marcados por el pecado. Y Dios les había dado la capacidad de hacer lo correcto para no pecar deliberadamente. No habían sido creados para vivir vidas pecaminosas y fragmentadas, de que el hombre fuera de mal en peor, sino que sus vidas fueran rectas y justas. En cuanto al pecado, todo aquello que se convirtió en parte de ellos ocurrió después de haber decidido voluntariamente. El pecado es voluntario, para que no pienses y digas, no, es que yo no sabía. El pecado es un acto voluntario en contra de los mandamientos de Dios. Dios no le puso trampas al hombre, no lo engañó para que cayeran. Sin embargo, eran capaces de pecar. Porque Dios nos dio un libre albedrío. Dios nos dio una mente capaces de aprender, de discernir
y elegir entre diferentes opciones. Es que tú decides. No, es que a mí me dijeron, no, tú decidiste. Es que a mí me hicieron, tú decidiste. El ser humano, pecar, fue algo que optó por hacer, en lugar de hacer lo bueno. La obediencia, clave para mantener una vida recta. Tú quieres tener una vida recta, tendrás que empezar a obedecer a Dios. Y la desobediencia, pues siempre traerá desgracia sobre desgracia. Como dicen por ahí, te va a llover sobre mojado en tu vida. No sales de una y ya te metiste a otra. No sales de una y ya estás metido en otra. Y entonces Dios ve la maldad del ser humano. Porque dice, yo no te hice para esto. Génesis 6:5. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Toda la humanidad se desvió. Y entonces vio y dijo, vio la maldad del ser humano y que todos sus pensamientos solamente eran ¿para qué? De continuo dice, para el mal. Ya solamente todo lo que pensaba era para seguir y seguir y seguir en sus perversiones. Seguir pervirtiendo su vida y a los demás. Y este versículo nos hace ver la abrumadora pecaminosidad en los días de Noé. Y entonces la conclusión a la que llega Salomón es que solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Vemos la maldad en los tiempos de Noé. Y entonces vemos entre estos dos versículos que es el mismo principio. Los pensamientos y las intrigas en sus planes de los hombres, en sus inventos o artimañas, la inteligencia deliberada, ¿sí? Indicando que solamente sus pensamientos o la planificación era para el mal. Y hoy no estamos muy lejos. Cada día vemos más perversiones en el mundo, en nuestro país. Ahora con eso que está de moda de los Terians, y te empiezas a dar cuenta cómo los hombres buscan sus propias perversiones. Lo que empieza tal vez como una moda, ya la gente empieza a tener comportamientos irracionales. Alguna vez yo hablé de eso hace unos años. Y cómo la gente voluntariamente decide ser o hacerse o parecerse un perro o un gato. Todo lo que piensan es para el mal. No es como que no sé qué es lo que hago o lo que hizo, porque tal vez muchas personas se justifican y dicen, es que no sabía lo que hacía. Por supuesto que sí sabíamos, porque fue algo voluntario, algo que ya estuvo ahí en tu pensamiento, algo que planificaron. Y estos pues se van agravando. La situación de quien actúa de esta manera cada día será peor. Porque ya empiezan a haber agravantes, porque mucha gente que conoce de la Escritura, conoció a un joven, estaba preso, y entonces este joven tenía 23 años. Yo no sabía que su papá había sido pastor en una denominación. Yo no sabía que se sabía muchos versículos. Y entonces él me dice, sí, mira, yo empecé a trabajar en esto, obviamente haciendo algo incorrecto. Y dice, fue encaminando hasta llegar a ser jefe de plaza en un lugar, en un estado. Y entonces me narraba todas las cosas que había hecho y cómo fue escalando cada vez más y cada vez más, hasta el grado de ser un hombre muy violento a los 23 años. Y entonces cuando pasa esto, las personas que conocen y empiezan a actuar con alevosía. ¿Qué es actuar con alevosía? Es actuar a traición,
o asegurando la ejecución del delito sin riesgo para el agresor. O sea, ya empiezan a buscar de qué manera empezar a tener ventaja sobre los demás. Porque como ya se empezó a degenerar más y entonces son agravantes incluso legalmente, habla de cuando uno actúa con alevosía, pues es obviamente con ventaja hacia los demás. Cuando hay saña, es aumentar deliberadamente el dolor o el sufrimiento de la víctima, porque ya no solamente la persona es hacer daño, sino que ahora quiere causar más dolor. En la semana escuchaba una noticia y dice que citan a unos músicos para una fiesta y no era ninguna fiesta. Los tienen ahí, los retienen, los golpean con una hazaña inimaginable. Ahora ya no solamente es el mal, sino que ahora hay saña. El marido, ¿verdad?, que tiene un problema con la esposa, ahora hace más y le quiere hacer más daño o viceversa. Ya no solamente es causarle una aflicción, sino ahora es causarle mayor daño y entre más daño se siente mejor, aunque por dentro se esté muriendo la persona. También genera reincidencia. Cuando hace alguien algo, comete un pecado y se vuelve a cometer el mismo pecado o delitos de la misma naturaleza o mayores. La persona se vuelve reincidente. Cuando el ser humano tiene una superioridad o ventaja sobre otros, es aprovecharse de una posición de ventaja física, jerárquica o de credibilidad sobre la víctima o sobre quien se comete el pecado o el agravio. Vimos cómo la persona empieza a buscar nuevas formas de cómo seguir dañando más y más a la gente. El pecado se va degenerando cuando hay de por medio dinero, se actúa por lucro o por un interés económico. Hoy podemos ver en jóvenes que lo que empezó como un juego, una travesura, alguien que vio por ahí, escuchó un narcocorrido, por ahí vio una serie y después empezó tal vez entre los amigos y después se convirtió en un sicario, en una mula. Una mula es los que transportan la droga. Y entonces todo lo que empezó tal vez como una travesura, una inquietud de juventud, se va transformando en su modus vivendi, o su forma de vivir o modo de vivir. Te decía, ahora ya no son golpes, ahora el pecado se sigue multiplicando en la forma de actuar usando la violencia o uso de armas, empleando una fuerza física mayor o instrumentos más peligrosos que causan mayor daño o riesgo. Entre más daño y dolor se cause es mejor, así piensa la gente. Ya no solamente se conforman de dañar una cosa, ahora es a las personas. La degradación del hombre, atacar a personas vulnerables. Siempre ha existido, pero hoy ha sido muy marcado. La maldad se sigue multiplicando cada día más. Cuando las víctimas son menores, ancianos o presenta alguna discapacidad física o mental, ya no importa lo que importa es saciar sus instintos perversos. Ya no les importa. Ahora escuchas noticias, cómo gente puede abusar de alguien que tiene una discapacidad. ¿Cómo pueden meterse a las casas a robar a personas de la tercera edad? Y no solamente eso, sino golpearlos. Y entonces vemos cómo el hombre se va degenerando cada día más. Recuerdo una anciana, muy cercana a mí, por cierto. Y entonces ella iba a ver a su mamá. Vivían a unas calles de separación. Y entonces ella se fue caminando porque vivían cerca. Pero antes de llegar a la casa de su mamá, se le acercó un joven con todas las ventajas sobre ella, porque ella ya estaba grande y se movía lentamente. Le quita su monedero
Y no conforme con eso, la aventó contra el pavimento. Y entonces cae de rodillas y de ahí en adelante hasta el día de hoy, ella tiene problemas de rodillas. No puede caminar. Su calidad de vida dejó de ser buena a causa de esa lesión. Y yo le decía, ¿por qué no se conformó solamente con robarte? ¿Por qué te tenía que haber aventado? Ella tampoco se lo explicaba. Ya se había llevado y ni modo que yo lo correteara. Pues para que veamos cómo ya no se conforman con robarte, sino ahora es causarte daño. Y eso a nivel mundial también lo podemos ver. Cada día se van inventando armas de destrucción masivas. Los códigos o tratados internacionales ya no se respetan. Ahora entre más daño causen es mejor para aquellos que la fabrican. De por sí ya las guerras ya son devastadoras. Imaginemos armas de destrucción que no van a dejar nada de vida en este planeta. Entonces podemos ver cómo Dios hizo al hombre recto y éste se desvió. Ahora nosotros tal vez no somos los que inventamos la bomba atómica o la bomba del zar, ¿sí? Esta bomba del zar, comúnmente o denominada RDS-220, es la bomba más letal y potente jamás creada. Fíjate, no la han detonado, han hecho pruebas, pero su alcance y su destrucción es muy grande. Fue una bomba de hidrógeno desarrollada por la Unión Soviética, ¿sí? Y entonces podemos ver que cada día más y más. Pero podemos también, te digo, no, tal vez tú no fuiste el creador de la bomba atómica, ni de la bomba del zar. Pero sí podemos ver cómo el ser humano se va desviando en su carácter, ¿sí? Cómo su vida se ha ido degenerando cada día más. ¿Y sabes por qué? Porque no ha considerado a Cristo en su vida. Tú puedes estar aquí, pero tu vida puede ir degenerando y degradándose más. Y además, cada día la persona será más engañada por sí mismo, porque el pecado cada día será más grave en su vida. Segunda de Timoteo 3:13, segunda de Timoteo 3, versículo 13. Mas los hombres, 3:13, ¿sí lo tenemos? Mas los hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Fíjate, la palabra de Dios nos dice que las personas, ¿lo pueden poner por favor? No lo quiten. Mas los malos hombres, o sea, el que hace maldad, y los engañadores irán de mal en peor. Por si tú no sigues considerando a Dios en tu vida, y si tu vida ya está mal, irá de mal en peor. Y no solamente, sino que serás engañado o engañarás a otros, pero también serás engañado. Por cuanto no consideras a Dios en tu vida, vas a engañar a otros, pero también vas a ser engañados. Y entonces va a entrar el ser humano, la persona, en un ciclo interminable de maldad. Y este es el carácter que va a prevalecer en los últimos tiempos. A pesar de que las personas sean optimistas, aunque la persona diga, yo un día voy a salir solito de ahí, y un día puedo salir de ahí, así me metí, así voy a salir. Pero la Escritura no se equivoca, Dios no se equivoca. Pongamos nuevamente Timoteo, por favor. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Cada día la persona se va a pervertir más. Cada día la persona va a ir viendo cómo se va degenerando, a lo mejor no físicamente, pero en su corazón, cada día se va a ir pervirtiendo. ¿Sabes por qué? Dice Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. No lo tenían, hermanos, pero sí lo pueden poner, por favor. Jeremías 17:9.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Fíjate, engañoso, la persona se va a seguir engañando. Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y no solamente, sino perverso de aquellos que no han considerado a Dios en su vida. Y entonces cada día se verá engañando más. Y tal vez puede venir a reuniones o escuchar en internet. Pero cuando su vida no cambia, solamente está siendo engañado. Se engaña en su propio corazón. Y piensa que está bien. Y va a pensar que todo está bien en su vida. Que todos están mal excepto yo. Porque engañoso es mi corazón. Y perverso. Y entonces cada día vendrá una degeneración moral y espiritual. La frase que usa ahí Pablo en Timoteo es, irán de mal en peor, indica una progresión continua de maldad, no una mejoría. La sociedad y los falsos maestros se volverán cada vez más descarados en su oposición a Dios, a causa de la maldad que va creciendo. Cada vez que los hombres están más lejos de Dios, cada día su vida va a ir en declive, en declive, en declive. Porque prefieren obedecer a su carne que a Dios. Prefieren obedecer su corazón sin entender que su corazón es perverso, es engañoso y que te está engañando y te está diciendo que tu vida está bien cuando está mal. Que eres el mejor, la mejor. Hay una dinámica del engaño. Los malvados operan bajo ese engaño, creyéndose sus propias mentiras. ¿De veras hay gente que se cree sus mentiras? Y actúa de esa manera y piensa que todo es correcto en su vida. Y puede mentir y se cree esas mentiras. Porque no se da cuenta que su corazón está mal. Y puede hacer muchas cosas aparentemente buenas. Y podrá hacer muchas cosas, pero su corazón está mal. Pero se siente bueno. Cree que está bien. Eso es una dinámica del engaño. Se cree sus propias mentiras. Como su corazón lo engaña y le dice, tú estás bien. Aquellos están mal, tú eres bueno. Tú no te preocupes. Es más, tú vas a llegar al cielo haciendo lo malo. Y se engaña. Y esto significa que el engañador es a su vez víctima de su propia corrupción espiritual. Esa persona que se engaña es víctima de su propia corrupción espiritual. Es víctima de su propio corazón. Se está dañando a sí mismo. Se está engañando a sí mismo. Y él se vuelve víctima, pero también victimario. Y lo que te decía al principio, cuando se da cuenta, cuando ya tocó el fondo, cuando tal vez no hay vuelta, cuando no hay regreso, y entonces va a culpar a Dios. A lo mejor se va de este lugar y dice, Dios no está ahí. Dios no me ayudó. No, tú no quisiste considerar a Dios en tu vida. O culparán a los demás de su decadencia moral y espiritual. Caen en un pecado y culpan a los demás. Es el que está arriba. Los que están ahí. La iglesia. Todos tienen la culpa. Porque perverso y engañoso es su corazón. Porque cuando está el Espíritu Santo guía a la persona a toda verdad. A no hacer lo malo, sino hacer lo correcto. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Esto ha pasado en cada época, en cada tiempo de la historia.
Pero habrá una temporada, un tiempo en que los hombres se nieguen a escuchar la sana doctrina. Y esto ya está pasando. Fíjate, la persona se llena de muchas palabras, pero no actúa. No quiere vivir, no quiere pagar el precio. Quiere escuchar solamente que Dios es amor. Y que Dios es amor. Y que Dios es amor. Y que hagas lo que hagas no importa. Y vivas como vivas. Y dejes a un lado la misericordia de Dios, no importa. Porque perverso y engañoso es el corazón. Más que todas las cosas. Y como la historia sigue adelante hacia la consumación de los tiempos, cuando Cristo venga por segunda vez, esta situación va a empeorar y lo hemos podido ver. El hombre rechazando a su Creador. El término peligroso significa algo salvaje o difícil. Al utilizar Pablo esta frase, Pablo está expresando la realidad de lo que a lo largo de la era, de los tiempos, incluso en la iglesia, habrá tiempos en que los creyentes sean salvajemente amenazados por estos mismos hombres, por los que están dentro. Si esto le pasara a la iglesia, ¿qué será el que no tiene a Cristo? ¿Qué será aquel que ha rechazado a Jesús? Que tampoco ha entendido su necesidad de Él. Pongamos los videos, ¿los tenemos? No es el tema, la verdad es que no quería platicar, ya es un tema muy donde la gente habla mucho de eso, pero la verdad es que son tiempos peligrosos, salvajes, en donde el hombre ha rechazado a Dios y ha buscado sus propias perversiones. Donna, Niño. ¿dónde guardaste los hígados de pollo? Ahí abajo, porque esas son. ¿Terry? ¿Ven, Terry? Toma, ven aquí. Aquí tienes. Es tu alimento. Los gatos aquí comen, ya sabes, hígados de pollo, lagartijas y ratones. Puedes dormir en la puerta, pero tendrás que cuidarte de los mapaches y coyotes y babosas y zarigüeyas. Sal ahora. Sí fue. Cariño, ¿qué has hecho? Tengo hambre. Apuesto a que sí. Tenemos mucha comida, pero no sé qué es lo que comas. Ya no quiero ser un gato, ahora soy una niña. Imagínate, ¿no? Diciendo, no soy una niña, soy un gato. Y bueno, el papá le dice, bueno, pues si eres un gato, pues come afuera. Hasta que vuelven en sí, dice la niña, ya no quiero ser un gato, quiero ser una niña. Tiempos peligrosos. Tú podrías decir, es un joven. Ahorita los jóvenes son engañados. Déjame decirte que el adulto también. Porque si no fuera engañado, hoy no seguiría pecando. Es engañado por el pecado, por su maldad, por su engañoso corazón. Y en este tiempo, aquellos que han rechazado a Dios y que van a seguir rechazando a Dios, Dios los describe en 2 de Timoteo 3, 2 al 4. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Se va degenerando tanto el ser humano que ya no solamente ya no quiere vivir haciendo lo bueno, sino que ahora lo aborrece. Y se vuelven traidores, versículo 4, por favor. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Te suena? Ahora el ser humano se ama a sí mismo.
Alguna vez hablamos del humanismo. El humanismo es aquello que está centrado, donde el eje y el centro es el hombre. Así son. Es lo que yo sienta, piense y crea. Pero la persona que ha dejado de buscar a Dios, que no ha buscado seriamente, dice que serán amadores de los deleites más que de Dios. Ya no puede salir. Cada día va cavando más y más profundo el hoyo, en donde él mismo está cavando su propia tumba. Quien no deja su camino, será engañado cada día por su corazón y por los hombres, que no buscarán su bien, sino su mal. Mira, el pecado trae engaño, ceguera, que no te permite ver la realidad, lo cual te llevará cada día a depravarse más y más y más. De verdad, el pecado te ha cegado, ciega a las personas que ya no ven. Te decía, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y ahora ya todo esto es bueno y le llaman malo. Y hacen algo malo y le llaman bueno. ¿Cómo se ha degenerado su propia conciencia, su mente y su realidad de las cosas? Habrá hombres, te decía, que se sentirán buenos, que tendrán únicamente su pecado, que tendrán perdón el pecado en su vida, pero que tendrán apariencia de piedad, que se ven buenos, porque ya son maestros en el arte del engaño y el camuflaje. Externamente podrían aparentar ser religiosos, como lo comenté en semanas anteriores, ¿verdad? La gente solamente tendrá apariencia de piedad, engañados por su propio corazón, y dirán que somos muy buenos. Si yo no le hago daño a nadie, externamente, pero tal vez en tu corazón tienes rencor, odio, amargura. Perdiste el afecto natural, el afecto que deberías de tenerle a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Esto es un gran peligro. Los que han escuchado y no se arrepienten aprenderán formas, pero no de conocer a Cristo. Conocerán formas, pero no conocen a Cristo. Es un gran peligro porque externamente ya no hacen muchas cosas, pero por su corazón no arrepentido atesoran ira para el día de la ira. Y van a ir de mal en peor, de verdad. Romanos 1, 24 al 26. Romanos 1, 24 al 26. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. 25. ¿Y por qué viene todo esto? ¿Por qué viene la deshonra? ¿Por qué viene cada día que se agrave más el pecado en su vida? Dice el 25. No es ese. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Entonces vemos
por este carácter, por el pecado, por el que se va degenerando, Dios los entregó a la inmundicia. ¿No quieres seguirme? Sigue tu vida. No es que Dios te venga y te aviente más pecados en tu vida, no. Tú solo y tú sola decides lo que haces. No es que Dios cause el pecado, ¿verdad? Cuando aquí habla de que Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Cada uno de nosotros tenemos concupiscencias, que son deseos exaltados, muy exaltados. Y te digo, no es que Dios cause el pecado o que se agrade de él, por supuesto que no, sino que Dios retira su mano, la cual limitaba al hombre a no caer más bajo, ¿sabes? Si el día de hoy todavía no has tocado fondo, pero ya vas para allá, pero tú no quieres, Dios retira su mano y dice, haz lo que tú quieras. Los entrega a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones. Pero imagínate que Dios quite su mano, aunque tú no seas cristiano, retire su mano porque Él te quería ayudar. Porque Él ha querido que no caigas más. La mano que limitaba que la humanidad sufriera todas las consecuencias naturales de su rebelión. Los daños por su propia desviación. Y entonces una vez que la gente ha hecho a un lado a Dios, es un juicio activo donde Dios deja que el ser humano siga su propio camino. Tú tomarás tus propias decisiones. Pero ojalá que nunca culpes a Dios de tus malas decisiones. Entonces el hombre remará contra la corriente solo, solito. Va a tener que luchar por sus propias fuerzas, pero no va a poder salir. Son como las arenas movedizas, se va a mover y se va a hundir. Porque Dios le había limitado, su mano poderosa había dicho, no, yo te quiero ayudar. Pero el hombre se movía más y más se hundía. Y entonces tendrá que luchar en sus fuerzas, pero te digo una cosa, se va a cansar. Cuando un barco se hunde y hay sobrevivientes, y aunque tengan un salvavidas, pero de repente las fuerzas van a menguar, y aunque tengan un salvavidas se van a ahogar. Así, el día de hoy Dios te ha tendido su mano, te ha echado el salvavidas, ok, agárrate de aquí, yo te voy a ayudar. Pero la gente lucha, la gente yo quiero llegar a la orilla con mis propias fuerzas. Es imposible. Entonces el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, o sea, a las imágenes, pero también al placer. También al placer, al yo. Cambió la verdad de Dios por la mentira y se empezó a dar culto a sí mismo antes que al Creador. Y ya lo vimos ahorita con los Terians. Pero no solo es dándole culto y venerando sus placeres también. ¿No será que cambió la verdad de Dios para darle rienda suelta a su vida? Y fueron engañados y hoy siguen siendo engañados. Cambiaron la verdad por la mentira, por el engaño de su propio corazón. ¿Y cuál es el resultado, la consecuencia? Pues apartarse de Dios y buscar la inmundicia y la deshonra de su cuerpo y de su mente. Entregado a pasiones vergonzosas, relaciones contrarias a la naturaleza, ¿sí? Y todo esto por la degradación moral de las personas. Por lo tanto, aquellos que rechazan a Dios rápidamente corren el peligro de ser sentenciados a un juicio. ¿A cuál?
ser entregados a sus pasiones. Y ya no hay restricciones. Ya no las hay. Y entonces Dios responsabiliza a todos, a cada uno, por la verdad que le es revelada. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, aquí estoy, yo te quiero ayudar? Cuando una persona rechaza desafiantemente o de una forma desafiante el conocimiento de Dios, puede encontrarse un día entregada al juicio de Dios. Y entonces Pablo es tan enfático acerca de este abandono divino de los pecadores que persisten, que repite estas palabras tan fuerte: los entregó. Los entregó. Ya los dejó ahí, porque no quisieron, porque se aferraron. En este caso, el conocimiento de Dios que una persona ha recibido se vuelve engañoso, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Porque la persona solamente piensa que recitar, que hablar, que leer, que acudir, y entonces se vuelve engañoso. La palabra engañar significa obrar del error. Ya la persona, como vive engañada, obra del error. Es desviarse en sus opiniones, son equivocadas, que le va a conducir siempre al error. Y entonces Dios permite que la persona se siga engañando para aquellos que han rechazado repetidamente la verdad, para que crean lo que es falso. Las personas cuando rechazan a Dios dicen, no, ya encontré la verdad en tal lugar. Ahora ya no es esto, ahora ya encontré que es esta la verdad. Pero están engañados. Al ser abandonados por Dios, estos que son incrédulos se sumergen en niveles más profundos de incredulidad y de pecado. Sí, puede estar en medio de la iglesia, pero ya está. Tanto es tanta su incredulidad y el pecado que se vuelven incrédulos, ya no se entienden, no encuentran la salida. Y esto les hace creer mentiras condenatorias, ¿verdad? De que Dios no me va a juzgar, me arrepiento cuando yo quiera, puedo hablar y decir lo que yo quiera sin consecuencias. No es así. Dios dice que los entrega a aquellos que en lugar de ir para adelante van para atrás. ¿No te decían cuando eras chico? Señora, su hijo va como los cangrejos de atrás, va cada día para atrás y para atrás, en lugar de avanzar. Así es la persona sin Cristo. Irá de mal en peor hacia atrás, hacia atrás. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Cuál verdad? Pues a Cristo. Sino que se complacieron en la injusticia. Ser entregados a su pecado es el juicio de Dios en esta vida. ¿Sabes? La gente dice, no, el infierno. ¿Sabes? Cuando Dios retira su mano en esta vida de una persona, es el mayor juicio. Ya no hay ayuda. ¿De dónde te agarras? ¿Cómo sales adelante? Ya no puedes. Ese es el mayor juicio que puede haber para una persona, cuando Dios ya no le habla, cuando Dios ya no le ministra, cuando Dios ya no le dice, lo advierte. Porque Dios a quien ama corrige y quien ama disciplina. Pero cuando ya la persona ya no escucha la voz de Dios, entra y sale igual. Ya la palabra de Dios ya no hace mella en su vida, en su corazón. El corazón está tan duro que ya no entra. Ya no. Preocúpate el día que Dios ya no te hable.
Cuando vengas a una reunión y no escuches la voz de Dios. Cuando Dios haya quitado su mano de tu vida. Ese es el peor juicio. Si crees que el infierno va a ser duro, cuando sigas en esta vida sin Dios, te vas a dar cuenta y vas a decir, si este es el infierno, ¿cómo será aquel? Porque cada uno de nosotros, de las personas, determinó seguir las concupiscencias de su corazón. No creyeron a Jesús ni sus advertencias, sino que se complacieron en la injusticia, en hacer lo malo. Lo que hasta hoy has entendido, pero aún así persistes en tu maldad. Aún quieres seguir haciendo lo que tú quieres. Por eso el Señor Jesús es claro. Fíjate, lo que aún Dios te ha dado hoy, te va a ser quitado si tú no tomas decisiones. Mateo 13:12. Mateo 13:12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. O sea que lo poquito que tú has entendido, te será quitado. ¿Por qué? Porque sigues aferrado a tu maldad, porque sigues aferrado a tu pecado. Lo poco, mucho que has quitado en tu vida o has entendido, pero no te has querido arrepentir, te será quitado. Y entonces la mano del Dios Todopoderoso será retirada de tu vida. Porque te ha hablado de una y otra manera. Eso poquito que ya habías dicho, hermano, es que ya entendí, hermano, es que ya quité. Pero no has querido arrepentir, te será quitado y entonces un día te vas a ver otra vez en la misma situación y peor. Si yo ya quería, si yo ya buscaba, si yo ya iba, si yo ya estaba convencido, pero no quisiste arrepentirte, te será quitado, te será retirado. Ya había dejado cosas y vuelvo a hacer lo mismo. ¿No te das cuenta que ya te fue quitado? Ahora ya ni cuenta te diste. Ese es el juicio de Dios. Yo conocí de chiquito. Yo ya no entiendo nada. Te fue quitado. Te fue retirada. Por cuanto tú quisiste seguir viviendo en tus pecados. Lucas 8:18. Mira cómo andas y lo que haces. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener le será quitado, porque solamente piensa que quiere ser, pero no quiere verdaderamente en su corazón. ¿Y también qué? Le será quitado. ¿Por qué crees que las personas dejan de venir? ¿Por qué las personas ya no acuden? ¿Por qué la persona que se vea bien, la persona que decía, yo sí quiero todo con Cristo, un día de rechazó y ya no quiere venir? Porque le fue quitado. Y fue entregado a sus propias concupiscencias. Las personas no han querido tomar en serio la palabra de Dios. Lo que ya habías avanzado tal vez. Por eso la gente viene, se abre una campaña y viene. Y van, hermano, ¿puedo entrar a la campaña? Y así llevan campaña tras campaña, campaña tras campaña. Y piensan que es la campaña. No, es el engañoso corazón que tiene, que no quiere tomar decisiones. Y lo que había entendido, lo que había aprendido, lo que Dios le había hablado, lo fue arrinconando, lo fue dejando. Te decía, ¿cómo ves las personas que se apartan sin motivos aparentes? Y digo aparente porque vemos que ya se le quitó todo lo que se le había dado.
No vayas a ser de esos que dice la Escritura. Proverbios 1, 24 al 31. Proverbios 1, 24 al 31. Por cuanto llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarás y no responderé. Y entonces cuando te encuentres perdido, cuando veas tu situación tan deplorable, vas a decir, Dios, ayúdame. Y dice la Escritura, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. ¡Qué triste! ¡Qué realidad tan dura para las personas que hicieron a un lado las reprensiones de Dios, el consejo de Dios, la sabiduría de Dios! Y entonces te vas a encontrar un día desesperada. Dios, ayúdame, ayúdame, ahora sí, ayúdame. Y no vas a escuchar nada. No vas a escuchar nada. Vas a escuchar los grillos solamente. Si una persona niega deliberadamente la sabiduría de Dios, la sabiduría divina, a sus advertencias, Dios los entregará a sus pecados más oscuros. Lo que temen, eso le va a venir. Una persona que voluntariamente ha rechazado la luz, tal vez nunca vuelva a ver la luz, porque ha rechazado la luz que es Cristo Jesús. Prefirieron las tinieblas que la luz. Prefirieron ir a la oscuridad que a la luz, para que sus obras no fueran reprendidas. No debemos de tener la cabeza llena de conocimiento bíblico solamente, sino obedecer, responder a todo con nuestras vidas. La mera posesión del conocimiento acerca de Dios no te hará avanzar, no te va a hacer avanzar a donde Dios te quiere llevar. Debemos de obedecer la verdad que nos es revelada. Conocer la verdad, pero no actuar, no obedecerla, solamente hará la condenación de parte de Dios a tu vida. Sería mejor no conocer la verdad que conocer la verdad y rechazarla. Más te hubiera valido no haberme conocido. Cuanto mayor es la verdad que se nos ha confiado, mayor es nuestra responsabilidad de creerla y vivirla. Lucas 12:48, Lucas 12:48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Tú, si tienes años escuchando, o conoces, o naciste en cuna evangélica, como dicen, a ti se te va a demandar más. Porque has escuchado y entendido. Y que tú te desviaste, y que era necesario enmendar, corregir el camino, que solo Cristo te puede ayudar. Las consecuencias serán para cada persona que ha decidido hacer esto.
Romanos 1:28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Fíjate, ¿para quién son estas cosas? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, tú has entendido que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Yo no lo hago, pero ¿qué tal complaces con que otros lo hagan bajo tu consentimiento? Yo no lo hice, yo no hice. ¿Y qué tal? Pero aprobaste. Le diste tu voto de confianza. Lo animaste. No, yo no hice nada. Pero te complaces con los que lo practican. En lugar de reprenderlos. En lugar de decirle, no hagas esto. Te vas a condenar, mira. Pero por eso vino Cristo a esta tierra, a deshacer las obras infructuosas de las tinieblas. Vino a darte una oportunidad. Vino a darte una oportunidad. Primero de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hoy Cristo quiere darte una oportunidad. Dios te quiere ayudar. ¿O qué esperas? ¿Qué quieres? ¿Qué vas a hacer? Cierra tus ojos, por favor. El que practique el pecado es del diablo. Cualquier pecado. ¿Por qué son del diablo? Porque el diablo peca desde el principio. Pero para eso apareció. Para eso dejó Jesús su trono en el cielo y se hizo hombre para deshacer las obras de las tinieblas. Para que ya no vivas en tinieblas. Para que ya no vivas en oscuridad. ¿Quieres que Dios retire su mano? Si tú no te has arrepentido, vas por buen camino. Pero sabes, eso es lo peor que le puede pasar a un hombre en esta tierra. Que la mano del Dios Altísimo, del Todopoderoso, sea retirada. Su misericordia sea retirada. Y solamente juicio. No importa lo que tú digas. No importa qué tan bueno te sientas si no tienes a Cristo. Tu corazón ya te ha engañado. Tu corazón te sigue engañando. Tú te conoces. Tú sabes cuántas veces has rechazado la misericordia de Dios. Su Espíritu no va a contender para siempre. Entiéndelo. Él no va a batallar. Los que lo necesitamos es tú y yo. Él
es inmutable, Él no cambia. Él es Dios. Qué triste será que no escuches su voz. Qué triste va a ser que un día entres, salgas, leas, escuches una predicación de parte de Dios y ya nada. No pase nada en tu vida. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Tal vez el día de hoy tú todavía sigas diciendo que eres muy bueno, que tú no practicabas, pero ¿qué tal te complacías con otros? Le dabas tu aval, tu consentimiento. Hoy es el día. Toma una decisión seria en tu vida, no mañana. No te cansas, no estás cansado, cansada con el peso del pecado que traes en tu vida y que cada día se va agravando más y más y más. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Jehová cargó en el pecado de todo hombre y mujer, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Jehová cargó en el pecado de todo hombre y mujer, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Él vino a esta tierra porque sabe que tú te desviaste del camino, que Él te hizo bueno, te hizo recto y tú tomaste tu propio camino. Pero la buena noticia es que Él cargó con tu pecado. Él pagó el precio. Él sufrió el castigo que a ti te tocaba. Él sabe que tú te desviaste. Y las consecuencias de tu maldad. Pero Él pagó el precio. ¿Lo vas a rechazar? ¿Le vas a seguir diciendo que no? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El favor de Dios. ¿Qué es lo que quieres? ¿Camino de vida? ¿Camino de muerte?
¿Cuál vas a seguir? ¿Por cuál vas a seguir? Fíjate, Él cargó con tu pecado, con todas tus maldades, con tus robos, con tus mentiras, con tus fornicaciones, con tus adulterios, con tu amargura, con tu rencor. Él cargó con todo eso. Él vino a traerte libertad. Y aún seguirás pensando si quieres o no quieres. Ojalá no sea demasiado tarde. Mañana, cuando ya no escuches la voz de Dios, cuando ya no escuches su reprensión, cuando ya no escuches su voz, y entonces clames: Dios, ayúdame. Y no vas a escuchar nada. Ven, amigo, a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Ven a Él. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Ven, amigo, a Jesús. Ven a Él. Pues Él murió por ti. Él ya pagó el precio. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Mas gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Mas gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. El día de salvación es hoy, porque tú has escuchado hoy, no mañana. Tal vez mañana sea demasiado tarde, porque no lo has pospuesto un día, ni 8 días, ni 15 días. Llevas meses y años entendiendo y rechazando la voluntad de Dios, su misericordia, y te entra por un oído y te sale por el otro. Es el día de hoy. El llamado es hoy. ¿Cuál es tu respuesta ante Dios? ¿Qué quieres hacer de tu vida? Ya vimos. Dios te deja que tú sigas haciendo no lo que le conviene a Él, lo que tú quieres hacer. No rechaces la misericordia de Dios. Ahí en tu lugar le puedes decir: Dios, perdóname, ayúdame. Clama por misericordia a Dios. Ya no le digas: sí quiero, sí quiero. Pídele que Él tenga misericordia de ti, porque ha sido mucho tiempo de rechazar su verdad,
su amor. Ahí en tu lugar, dile que tenga misericordia de ti. Ya no hagas compromisos a la ligera. Clama por misericordia. Ya no quieras quitar cositas, dejar otras cosas. Dios no viene por eso en tu vida. Toma la decisión hoy, que tendrás que dejar muchas cosas, tú lo sabes. Que tendrás que quitar muchas cosas, es cierto. Pero Él te quiere traer paz. Él quiere tu corazón, no quiere tus obras. No quiere lo que tú quieras dejarle y darle a Él. Él quiere tu corazón. Él quiere tu vida. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Él ya pagó el precio. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Mas gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Mas gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. La puerta se abre Oh, hoy. qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. La puerta se abre hoy. Ven a Jesús. Él solamente ha procurado tu bien. Él te hizo bueno, recto. Tú fuiste el que te apartaste. Tú eres el que buscó sus propias perversiones. Él solamente tiene pensamientos de paz buenos para ti. Escucha su voz hoy. Porque mañana no lo sé. Yo no soy Dios. Escucha hoy su llamado. Ya no lo pospongas. ¿Qué te ata? ¿Qué es lo que te ata? ¿Tu pecado? ¿Tu maldad? Pídele perdón a Dios. Pide misericordia. Dios, ayúdame. Lo he intentado una y otra vez y no he podido. Yo quiero seguirte de todo corazón. Es un compromiso tuyo, no mío. Triste será el día en que escuches el día del juicio. Yo te hablé. ¿Recuerdas el día 22 de marzo del 2026? Yo te hablé. Y tú lo rechazaste. El camino de la cruz
seguirte a ti. No lo cantes, que sea una oración. Si el vivir eres tú, el morir es ganancia. Tú me ofreces la cruz. Hoy acepto, Señor, el camino de la cruz. Has abierto para mí. Hoy me niego a mí mismo. Señor, quiero seguirte a ti. Si el vivir eres tú, el morir es ganancia. Tú me ofreces la cruz. Hoy acepto, Señor. Mi vida nada vale, la rindo a tus pies. Quiero perderlo todo para ganarte a ti. No quiero ya lo mío, mi vida está en ti. Quiero tomar la cruz y seguir en pos de ti. Mi vida nada vale, la rindo a tus pies. Quiero perderlo todo para ganarte a ti. No quiero ya lo mío, mi vida está en ti. Quiero tomar la cruz y seguir en pos de ti. Dile, yo quiero seguir, quiero ir en pos de ti, Señor. Aborrezco lo que es mi vida, si eso se le puede llamar vida. Es una decisión personal. Eres tú y Cristo. No te esperes que cuando cada día tu vida sea peor, vaya de mala en peor, y entonces clames y lo busques y no lo encuentres. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor y tu paciencia, Señor. Gracias porque tú no quieres la muerte del que muere, Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento. Padre, gracias por ser tan bueno, tan paciente, Señor, con cada uno. Padre, tú conoces los corazones, Señor. Tú conoces la vida de cada uno, Señor. Y lo que hoy han decidido, lo que han tomado, o los que han tomado decisiones, tú los conoces. Ayúdalos, Padre. Te lo pedimos en tu precioso nombre. Y aquellos indecisos que puedan valorar, Señor, esta oportunidad que tú les das. Te damos muchas gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. La reunión está terminada. Si quiere quedarse un rato a meditar ahí, lo puede hacer. Si no tiene prisa, medite un poco. No se vaya, salga corriendo, no se ponga a platicar. Yo le sugiero, tome, si quiere, un tiempo. De verdad le va a ayudar. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.